Bien, ahí estamos. Bueno, díganme si la presentación se está viendo. ¿Sí? Sí, Sí, se ve, profe. se ve. Bien. Bueno, vamos a retomar un poco con lo que estábamos viendo la semana anterior de los principios de los trabajos virtuales. Recuerden Profe, que sí. no, perdón. No sé, se ve como doble. No sé si solo a mí. Ah, quizás hice algo que no tenía que hacer. Dame un segundo. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo, bien. Retomamos entonces los conceptos de trabajos virtuales. Recuerden que si nosotros hacemos un raconto de cómo veníamos, estamos viendo una unidad que es cálculo de desplazamientos en estructuras de barras. ¿Sí? Vimos primero la relación entre desplazamientos y deformaciones, vimos cálculo de desplazamientos, o sea, corrimientos y giros por métodos diferenciales, o sea que tenían que ver con la relación funcional que había entre la función curvatura y la función de los desplazamientos transversales de los elementos flexados, ¿sí? Ustedes recuerden que había una ecuación diferencial que la podíamos resolver o bien por integración, como se resuelve cualquier ecuación diferencial, o la podíamos resolver indirectamente con el método de la viga conjugada. Recuerden ustedes, porque fueron todos alumnos de cálculo avanzado, recuerden que esa ecuación diferencial que nosotros la resolvíamos analíticamente, también puede ser resuelta numéricamente con los métodos que ustedes ya conocen. Y después empezamos a ver otra forma de encarar el tema del cálculo de los desplazamientos, que es mediante los conceptos de trabajo y energía. Recuerden específicamente que por la física de los sistemas y por las leyes de conservación, nosotros podemos relacionar el trabajo que realizaban las fuerzas con el cambio de energía que sucedía dentro del sistema, lo analizamos, y vimos también que en el concepto de trabajo siempre aparecía una relación entre las variables estáticas del problema, que eran o las magnitudes estáticas del problema, que eran las fuerzas o los esfuerzos internos, y las magnitudes cinemáticas del problema, que eran o los desplazamientos o las deformaciones. ¿Sí? Entonces, en el concepto de trabajo es donde se resumían esos dos conceptos. Vimos también cómo calcular desplazamientos de puntos donde se aplican las cargas en una estructura mediante la igualación del trabajo que produce esa fuerza con el cambio de la energía de deformación. Y después llegamos a este apartado, que es el apartado de trabajos virtuales, donde aparecían magnitudes que llamábamos virtuales. ¿Sí? Esas magnitudes virtuales, como ya estuvimos discutiendo un poco la semana anterior, esas magnitudes virtuales pueden ser magnitudes estáticas virtuales o magnitudes cinemáticas virtuales. Y según apareciese una o la otra, íbamos a llegar a dos principios diferentes. Nosotros ya analizamos el principio de trabajos virtuales, y ahora vamos a analizar el principio de trabajos virtuales complementarios, habida cuenta que habíamos definido que se realizaba un trabajo, ¿sí? Cuando se integraba el trabajo diferencial que aparecía porque había una variación de los desplazamientos. Y después aparecía el concepto de trabajo complementario, que era la integral del trabajo diferencial, pero cuando había una variación de las fuerzas. Recuerden que habíamos visto de manera muy conceptual que el trabajo se relacionaba con una variación de la fuerza, y el trabajo complementario el trabajo se
relacionaba con una variación del desplazamiento y el trabajo complementario se relacionaba con una variación de la fuerza. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros teníamos la curva, si nosotros poníamos acá una gráfica, fuerza y desplazamiento, ¿sí? Si teníamos una variación entre la fuerza y el desplazamiento, lo que nos quedaba por aquí abajo era el trabajo y lo que nos quedaba por aquí arriba era el trabajo complementario. Entonces, cuando aparece una magnitud virtual, aparecen los dos mismos conceptos que ya vimos, el concepto de trabajo y el concepto de trabajo complementario. Entonces, habíamos definido primeramente qué entendíamos como desplazamiento virtual, que era cualquier desplazamiento generalizado, sea un corrimiento o un giro, que sea compatible con las restricciones cinemáticas de la estructura. Que sea compatible significaba que tenía que ser continuo y que produzca deformaciones continuas, deformaciones acotadas, o sea, deformaciones no infinitas, que satisfaga las condiciones de contorno y que no modifique el estado real de reacciones y esfuerzos, con lo cual estamos diciendo que íbamos a asumir que los desplazamientos virtuales sean reducidos, había cuenta que teníamos que seguir cumpliendo con las hipótesis de linealidad geométrica. Esto vimos que, por ejemplo, en el primer caso, en el caso de la figura A, teníamos un desplazamiento virtual que cumplía con las condiciones de compatibilidad, porque producía alargamientos y acortamientos no infinitos en las barras y satisfacía las condiciones de contorno. En este caso, en el caso B, por ejemplo, no satisface las condiciones de contorno, y en el caso C no está definida la deformación en el punto de corte de las barras, con lo cual no se producía un campo acotado de deformaciones. Lo mismo para esta estructura de nudos rígidos, donde en el caso de la figura A y en el caso de la figura B se cumplían las condiciones de compatibilidad, y en el caso de las figuras C, D y E, no. Primero, no satisface las condiciones de contorno en el punto, la estructura del caso C, porque aparece un giro en el empotramiento. No cumple con las condiciones de nudo rígido en el caso de la figura D, porque el ángulo no se mantiene recto luego de que actúan los desplazamientos virtuales. Y en el caso de la figura E, ¿sí?, no se producía un campo de curvaturas acotadas, porque el giro en este punto tenía dos valores diferentes, ¿sí? Siendo el giro la pendiente, siendo el giro la derivada de los desplazamientos. En este punto la derivada, si venimos por la izquierda, tiene un valor, y si venimos por la derecha tiene otro valor, con lo cual las curvaturas tendrán también dos valores diferentes. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en realidad sirve para de alguna forma poder, digamos, aceptar que no cualquier desplazamiento que nosotros impongamos a la estructura cumple con los conceptos de desplazamiento virtual. Y si nosotros podemos llegar a plantear el principio de trabajos virtuales como herramienta, una herramienta, por ejemplo, alternativa para el planteo de las ecuaciones de equilibrio, sabemos que no todos los desplazamientos virtuales pueden ser desplazamientos admisibles. Entonces, tenemos que de alguna manera, en principio, conocer las condiciones de admisibilidad. ¿Qué decía el principio de trabajos virtuales? El principio de trabajos virtuales hablaba de justamente el trabajo virtual, donde nosotros ya habíamos visto que
cuando hablamos de trabajo virtual, siempre hablamos de que hay una producción de una determinada cantidad de trabajo, puede ser interno, o sea, cambio de energía de formación o trabajo externo. Y si hablamos de virtual es porque siempre hay una cantidad que corresponde a la estructura real y otra cantidad que corresponde a algo virtual. En este caso particular del principio de trabajos virtuales, lo que va a aparecer como variable virtual van a ser los desplazamientos. Y relacionado con los desplazamientos van a aparecer deformaciones virtuales. Y lo que es real tiene que ver con las fuerzas y con los esfuerzos internos. Obviamente, ¿quién va a producir trabajo virtual exterior? Bueno, todo lo que está relacionado con las fuerzas reales y con los desplazamientos virtuales, y lo que va a producir trabajo virtual interno o cambio de energía de deformación van a ser los esfuerzos internos reales con las deformaciones virtuales. Entonces, si examinamos nuevamente el principio, se enuncia de esta manera. En una estructura sometida a un sistema de fuerzas exteriores en equilibrio, con un campo real de reacciones y esfuerzos, fíjense que nos está indicando qué es lo real: reacciones, esfuerzos, fuerzas exteriores. El trabajo externo, o sea, el trabajo virtual externo de las fuerzas reales sobre los desplazamientos o movimientos virtuales es igual al trabajo interno de los esfuerzos reales sobre las deformaciones virtuales. Entonces, habíamos visto nuestra estructura, a la cual le íbamos a tratar de aplicar el principio y efectivamente deducir que ese principio se cumplía cuando el sistema de fuerzas exteriores estaba en equilibrio, o alternativamente, si queremos saber si un sistema de fuerzas está en equilibrio, debemos calcular el trabajo virtual, o debemos aplicar el principio de trabajos virtuales, y si el principio se cumple, las fuerzas están en equilibrio. O sea que, como les comenté la semana anterior, el principio se puede aplicar de dos maneras, o se puede pensar de dos maneras diferentes. Una es, si yo tengo un sistema de fuerzas y esas fuerzas están en equilibrio, fuerzas consideradas como activas y reactivas, se cumple esa igualdad de los trabajos virtuales. Si yo tengo un sistema de fuerzas y las quiero equilibrar, yo puedo aplicar el principio para determinar las fuerzas reactivas que me garantizan el equilibrio. O sea que puedo usar el principio como herramienta alternativa para establecer ecuaciones de equilibrio, ¿sí? O sea que puede ser usado en un sentido o en el otro. ¿Cuál es la principal potencialidad del principio de trabajos virtuales? Y ahora es como que queda un poco diluida, porque nuestra principal aplicación va a ser para el cálculo de desplazamientos. Que si ustedes siguen por el camino de las estructuras, cuando veamos método de elementos finitos allá en su último año de carrera, Dios mediante, vamos a ver que el principio lo vamos a aplicar como instrumento para plantear el equilibrio, y en él vamos a poner de manifiesto tanto las variables estáticas por un lado como las variables cinemáticas por el otro. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos solamente las ecuaciones de equilibrio, lo único que hay en las ecuaciones de equilibrio, como su nombre lo indica, son magnitudes estáticas solamente, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Pero si aplicamos trabajos virtuales, lo que aparece ya son, por un lado, magnitudes estáticas y por otro lado, magnitudes cinemáticas. Entonces, vamos a volver a nuestra simple estructura. Esta es una estructura indeterminada de primer grado, porque sabemos que aquí tenemos una
incógnita redundante, con lo cual, planteando el equilibrio, o sea, planteando sumatoria de fuerzas, no podemos solamente a través de la sumatoria de fuerzas establecer los esfuerzos normales en las barras, porque solamente vamos a poder plantear dos ecuaciones de proyección y tenemos tres incógnitas que son el normal en esta barra, el normal en esta barra y el normal en esta barra. Entonces, vemos que podemos aplicar el principio para una estructura isostática o para una estructura hiperestática, para la que sea. O sea, el principio no restringe a dónde lo puedo aplicar. Supongamos que de alguna manera conocemos cuánto valen los esfuerzos normales. El esfuerzo normal en esta barra, el esfuerzo normal en esta barra y el esfuerzo normal en esta barra. O sea, sabemos cuánto vale NAB, NAC y NAD. Como este sistema de fuerzas está en equilibrio, ¿sí? A esta estructura voy a ver si el principio se verifica. ¿Qué es lo que me dice? Sistema de fuerzas sectoriales en equilibrio, voy a ver si el principio se verifica. Entonces, hasta aquí lo real. O sea, esta fuerza es una fuerza real, es una fuerza que está aplicada sobre mi estructura, y estos son los esfuerzos internos que aparecen cuando se aplica esta fuerza P. O sea que estos esfuerzos normales con esta fuerza, si yo hago el equilibrio en el nudo, se cumple el equilibrio. Cuando digo que se cumple el equilibrio, digo que si yo hago una sumatoria vectorial de fuerzas, o si yo hago dos ecuaciones de proyección de fuerzas, se verifica el equilibrio. Eso significa que el sistema de fuerzas exteriores está en equilibrio. Entonces ahora voy a ver, si yo a mi estructura le aplico un desplazamiento virtual, o lo que dice ahí, un campo arbitrario de movimientos virtuales, había cuenta que habíamos dicho que teníamos que cumplir con las ecuaciones con la condición de compatibilidad. Si el desplazamiento virtual que aplicásemos tenía que ser compatible, vamos a aplicar este desplazamiento virtual. Que el punto A se desplace a esta posición A' y el radio vector entre A y A' sea un vector delta. Delta asterisco. Y ya vamos a empezar a diferenciar porque, como yo les comenté la semana anterior, las cantidades indicadas con asterisco representan magnitudes virtuales. Entonces, este desplazamiento cumple con las condiciones de compatibilidad. O sea, este es un desplazamiento virtual compatible. ¿Por qué? Porque su magnitud es reducida, ¿sí? Tan reducida como lo que uno quiera. Cumple con las condiciones de contorno porque no se producen desplazamientos en los puntos que están fijados a tierra, ni el desplazamiento B, ni el desplazamiento C, no hay desplazamiento en B, no hay en C y no hay en D. Y produce elongaciones sobre estas barras. O sea, esta barra va a pasar de la posición BA a la posición B a prima, esta va a pasar a la posición C de la posición CA a la posición C a prima, y esta barra pasará de la posición DA a la posición DA prima, produciendo elongaciones que son acotadas. Entonces, si estamos trabajando en hipótesis de pequeñas deformaciones, los alargamientos de cada una de las barras, ¿sí?, van a ser igual a ¿quién? Al desplazamiento virtual, delta, multiplicado por el coseno del ángulo que forma cada una de esas barras. Un momento. Les decía, las elongaciones de cada una de las barras van a ser igual a el desplazamiento virtual
delta asterisco multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo que forma el radio vector con el desplazamiento de delta, con la proyección del radio vector o del vector colineal a cada una de las barras. Y acá están indicados todos esos ángulos que les comenté. O sea que el alargamiento de la barra AC será delta asterisco AC, que será delta asterisco por el coseno de este angulito. Delta asterisco AD, o sea, el alargamiento de esta barra va a ser delta asterisco por el coseno de este ángulo, y el alargamiento de la barra AB va a ser delta asterisco por el coseno de este ángulo que tenemos aquí. Esos alargamientos, ¿sí?, se corresponden con deformaciones virtuales. O sea, cada rebanada diferencial de cada una de las barras va a estar sometida a una deformación, o sea, a un alargamiento relativo de esa rebanada diferencial. O sea, la integral de todos esos alargamientos, de todas las rebanadas, son los que van a dar las elongaciones de cada una de esas barras. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? ¿Hasta aquí se va Sí, entendiendo? profe. Sí. Bien. Como verán, estoy haciendo un repaso, estoy retomando lo que vimos la semana anterior. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo hasta ahora magnitudes estáticas reales, fuerzas y esfuerzos internos reales, y magnitudes cinemáticas, desplazamientos y deformaciones virtuales. Hay cosas que son externas, la fuerza es externa, el desplazamiento virtual es externo, y cosas que son internas de la estructura, los esfuerzos internos y las deformaciones. Entonces yo voy a poder plantear, por un lado, trabajo virtual externo, y por otro lado, trabajo virtual interno. Voy a plantear trabajo virtual externo, que es realizado por las fuerzas reales sobre los desplazamientos virtuales. O sea, P real, delta asterisco virtual. Entonces, yo voy a poder calcular el trabajo virtual externo, que es el producto de la fuerza P real por el desplazamiento virtual por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Hasta aquí la definición de el trabajo que ya conocíamos. ¿Por qué es virtual? ¿Por qué aparece un asterisco? Bueno, justamente por lo que comenté recién. Porque hay algo que es real y algo que es virtual. Si hay algo que es real y algo que es virtual, el trabajo que aparece es un trabajo virtual. Primera cuestión. ¿Por qué no aparece el 1/2? ¿Por qué no aparece el 1/2? A ver. ¿Se acuerdan de Clapeyrón? ¿Qué decía Clapeyrón? 1/2 del producto de la fuerza por el desplazamiento coordinado con esa fuerza. ¿Y por qué no aparece acá el 1/2? ¿Por qué no aparece el 1/2? Porque el punto de aplicación no se desplaza debido a otra fuerza. En realidad tiene que ver con eso, pero ¿por qué aparecía el 1/2? Porque el desplazamiento era provocado por esa misma fuerza. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la relación? ¿De dónde aparecía el 1/2? Sí, de la curva, del área debajo de la curva, Claro, más o pero ¿cómo menos. era Porque era proporcional, ¿no? la relación? Era lineal. Claro, ¿Sí? proporcional. Entonces, si yo decía E sub I
y acá decía FI, entonces el trabajo externo era 1/2 de FI por E sub I, o sea, era esta área. ¿Sí? Pero, ¿qué me decía esta curva? Que a medida que iba creciendo la fuerza, ¿sí? El desplazamiento iba aumentando su valor. O sea que el desplazamiento era producido por esa fuerza. O sea que había una relación causa y efecto entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, P y delta asterisco, ¿tienen una relación causa-efecto? No. Digámoslo de esta manera. Delta prima, disculpen, delta asterisco, ¿está causado por P? No. No. O sea, no hay una relación. De hecho, el desplazamiento virtual aparece después que está aplicada la fuerza. O, dicho con más generalidad, no tiene ninguna relación la fuerza con el desplazamiento virtual. Por lo tanto, en trabajos virtuales no aparece el factor 1/2. ¿Por qué? Porque no hay una relación. Pensando desde ya que la fuerza es real y el desplazamiento es virtual, no puede haber una relación causa-efecto entre ellas, porque de arranque son de distinta naturaleza. Y por consiguiente, los desplazamientos virtuales no son productos de las fuerzas reales. Los desplazamientos virtuales son desplazamientos que yo impongo a la estructura a condición de que cumplan con sus condiciones de admisibilidad, que sean pequeños, que no violen las condiciones de vínculo y que produzcan deformaciones acotadas, pero no tienen ninguna relación con el sistema de fuerzas que actúan sobre la estructura. Por eso no aparece el factor 1/2. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces tenemos trabajo virtual exterior. Ahora vamos al trabajo virtual interior, que es igual a ¿quién? Al cambio de la energía de deformación. Entonces, si es igual al cambio de la energía de deformación, ¿quiénes van a aparecer acá? Y bueno, todos los que están internamente en la estructura. Los esfuerzos internos y ¿quiénes más? Los esfuerzos internos reales y las deformaciones producidas ¿por quién? Por los desplazamientos virtuales. ¿Sí? Entonces, fíjense, aparecen los esfuerzos internos reales, los que están causados por la fuerza P real aplicada, y los alargamientos de las barras producidos por el desplazamiento virtual. O sea, van a aparecer ¿quién? Los delta asterisco de la barra AD, el delta asterisco de la barra AC y el delta asterisco de la barra AB. Entonces, el trabajo virtual interno, que es igual al cambio de la energía de deformación virtual, va a ser igual a ¿quién? En este caso va a ser igual a la suma de los trabajos virtuales internos de todas las barras de nuestra estructura. En este caso, sumaremos el trabajo virtual de este esfuerzo interno por este alargamiento, de este por este alargamiento y de este por este alargamiento, y será igual al producto de el esfuerzo interno real por el alargamiento virtual de cada una de las barras, que ese alargamiento ¿qué era? Era la integral de todas las deformaciones virtuales de cada una, de todas y cada una de las rebanadas diferenciales que constituían cada barra. ¿Cuáles eran esos delta asterisco de cada barra? Era delta asterisco, que era el desplazamiento virtual, por el coseno del ángulo que formaba el vector
del desplazamiento virtual y el vector colineal a cada una de las barras de la estructura. Aquí aparece una contribución al trabajo virtual interior, porque es el producto ¿de quién? De una magnitud estática, real, interna, por una magnitud cinemática, virtual, interna, porque es ¿quién? Es el alargamiento, es la integral de las deformaciones. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué pasa con el equilibrio? Porque el principio dice, en una estructura sometida a un sistema de fuerzas exteriores en equilibrio. Por lo tanto, va a haber un equilibrio. ¿Cuál va a ser el equilibrio? ¿Cuál va a ser la condición de equilibrio que se cumple ex profeso para que yo pueda aplicar el principio? Que la proyección de la fuerza P, por ejemplo, sobre la dirección del desplazamiento virtual, recuerden que el coseno del ángulo, coseno de phi, este ángulo es el que formaba, lo voy a indicar acá, este era el ángulo, perdón, no phi, ese era el ángulo tita, acá se me fue el ratón. La proyección de P con este ángulo es igual a ¿quién? A la sumatoria de las proyecciones de los esfuerzos internos en la dirección también del desplazamiento virtual. ¿Por quién? ¿Por qué? Porque acá estará uno de los ángulos, este será θ AB, este será θ AC y este será θ AD. O sea que estoy haciendo proyección sobre la dirección del desplazamiento virtual. Esta ecuación se cumple. Por lo tanto, si esta ecuación se cumple, fíjense cómo quedan las expresiones de el trabajo virtual externo y el trabajo virtual interno. Si yo reacomodo el trabajo virtual externo, poniéndolo como delta asterisco por P por el coseno de este ángulo, y el trabajo virtual interno lo coloco sacando factor común delta asterisco, entonces me va a quedar delta asterisco por la sumatoria de NI por los cosenos de los ángulos θ i. Si por equilibrio se cumple esta ecuación, esto que está aquí, es igual a esto. Y siendo que este término y este término están los dos lados de la ecuación, por lo tanto puedo simplificarlos, se cumple que el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno para ese desplazamiento virtual. O sea que, en definitiva, fíjense, si se cumple el equilibrio, se cumple la igualdad de los trabajos virtuales. Y el recíproco también es cierto. Si se cumple la igualdad de los trabajos virtuales, el sistema de fuerzas que actúa sobre la estructura está en equilibrio. Entonces, yo lo puedo hacer como verificación del equilibrio o lo puedo plantear como herramienta para determinar el equilibrio. Esto que está demostrado para una estructura relativamente sencilla, donde se desarrolla un solo tipo de esfuerzo interno, solamente el esfuerzo axial, esto puede extenderse, su demostración puede extenderse a
sólidos tridimensionales utilizando el campo de tensión y el campo de formación. Esto para este curso es demasiado, digamos, demasiado elevado. Después lo vamos a ver en elasticidad y plasticidad para los que la hagan. Pero creo que el ejemplo sirve un poco para entenderlo y sirve un poco para ver que el principio se cumple. Y básicamente lo que provee el principio, ¿qué es? Es una forma alternativa de plantear el equilibrio. Entonces, si nosotros lo generalizamos ahora, si nosotros ya tomamos una estructura de barras de alma llena o de barras reticuladas en un dominio espacial, lo que tenemos por un lado, ¿qué es? Campo real de fuerzas, reacciones y esfuerzos internos, por lo tanto van a aparecer fuerzas reales y esfuerzos internos que están en equilibrio con esas fuerzas reales. Recuerden que la relación de equilibrio entre las fuerzas exteriores y los esfuerzos internos estaban dadas por el equilibrio elástico que se planteaba al realizar un corte en una parte de la estructura y establecer el equilibrio. Solamente recuerden que aparecen los esfuerzos internos y yo corto la estructura y aíslo parte de la estructura. Y después tiene que haber un campo virtual de desplazamientos y deformaciones, que lo vamos a llamar un campo de desplazamientos virtuales, asterisco, donde los desplazamientos virtuales tienen que estar coordinados con las fuerzas reales, y relacionado con esos desplazamientos virtuales van a aparecer deformaciones virtuales. Deformaciones axiales, deformaciones por corte, curvaturas y ángulos de torsión. ¿Qué dice el principio? Bueno, el principio dice que el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno. Fíjense que la generalización del trabajo virtual externo es la sumatoria de los trabajos virtuales externos que producen todas las fuerzas externas sobre sus desplazamientos coordinados virtuales. Y el trabajo virtual interno es la sumatoria extendida a todas las barras de la estructura, donde en esta integral que está extendida la longitud de cada barra, lo que tenemos por dentro que es la energía o el cambio de energía interna de deformación virtual o el trabajo virtual interno que realizaban los esfuerzos internos sobre sus o a través de sus deformaciones asociadas. El normal con los desplazamientos virtuales longitudinales, el momento con su correspondiente curvatura virtual, el corte con su correspondiente distorsión virtual y el momento torsor con su correspondiente ángulo específico de torsión virtual. Entonces, de acuerdo al principio, lo que se cumple es esta igualdad. Y en esto, lo importante es que lo virtual es lo que yo le impongo a la estructura. ¿Qué le impongo yo a la estructura en el caso del principio de trabajos virtuales? Yo le impongo un campo virtual de desplazamientos que implica un campo virtual de deformaciones. ¿Y qué es lo que yo quiero determinar a través de esto? Bueno, lo que quiero determinar, ¿qué es? Fuerzas. O sea que en definitiva estoy llegando a lo mismo que, o tengo el mismo objetivo cuando planteo las ecuaciones de equilibrio. ¿Para qué planteo las ecuaciones de equilibrio? Para determinar fuerzas o magnitudes estáticas que son incógnitas. Bueno, en este caso, la aplicación del principio, nuevamente, mis incógnitas, ¿cuáles son? Las magnitudes estáticas del problema, las fuerzas.
como lo que se aplica es un desplazamiento virtual, el principio se conoce como principio de los desplazamientos virtuales, y hay una cuestión que es de importancia fundamental. En ningún caso, o de lo que estuvimos viendo hasta ahora, en ningún momento, nosotros planteamos que se tenía que cumplir la hipótesis de linealidad mecánica. ¿Por qué? Porque solamente hablamos de cantidades de trabajo externo o interno que se produce con un campo de fuerzas reales y esfuerzos internos reales sobre un campo de desplazamientos y deformaciones virtuales. Pero en ningún momento dijimos que había una relación lineal o que se cumplía la ley de Hooke entre fuerzas y desplazamientos o entre esfuerzos internos y deformaciones. O sea que el principio, como principio, se puede aplicar también en situaciones donde no se cumple la hipótesis de linealidad mecánica. Y en ese caso, el principio cobra importancia. ¿Por qué? Porque me permite plantear relaciones de equilibrio, aunque el material no se comporte de acuerdo a la ley de Hooke. En este curso nosotros no lo vamos a ver, pero si ustedes, alguno de ustedes sigue por el campo de las estructuras y se interesa por los métodos numéricos, va a ver que este principio se usa para plantear el equilibrio, aún para relaciones entre fuerzas y desplazamientos no lineales, hiperelásticas, viscoelásticas y otras relaciones. ¿Sí? O sea que tiene una potencialidad mucho más importante que las herramientas que conocemos hasta ahora. ¿Queda un poco más claro este repaso de lo que vimos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es el principio de los trabajos virtuales complementarios, que es sí la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Denme un minuto que contesto un mensaje y ya continuamos. Bien, ahora sí. Continuamos con el principio de trabajos virtuales complementarios, donde ahora va a aparecer un concepto diferente. Y va a ser el concepto de fuerza virtual o de sistema de fuerzas virtuales. Recuerden que nosotros cuando planteamos el principio de trabajos virtuales, lo que planteamos era que aparecía un campo de desplazamientos virtuales. Ahora lo que va a aparecer es un sistema de fuerzas virtuales. ¿Y a qué vamos a llamar sistema de fuerzas virtuales? Es un sistema que tiene que cumplir con una sola premisa y que es fundamental. Ese sistema tiene que encontrarse en equilibrio. Y ese equilibrio y la aparición de ese equilibrio implica que para que haya equilibrio tiene que incluir a sus correspondientes reacciones de vínculo,
¿Por qué? Porque nosotros vamos a aplicar un sistema de fuerzas virtuales sobre la estructura. Por lo tanto, para ver si ese sistema de fuerzas virtuales está en equilibrio, vamos a tener que usar las reacciones de vínculo, porque si no, no podríamos garantizar el equilibrio. Y además, otra condición es que no tiene que modificar el estado real de desplazamientos y deformaciones, o sea que las fuerzas virtuales tienen que ser de magnitud reducida. ¿Sí? Ya vamos a ver que en definitiva la magnitud no importa demasiado, pero conceptualmente, así como el sistema o el campo de desplazamientos virtuales tenía que ser reducido de tal manera que no afecte el equilibrio de la estructura, el campo de fuerzas virtuales tiene que ser de magnitud reducida, con lo cual no tiene que modificar el estado real de desplazamientos y deformaciones. Pero lo más importante, o sea, lo conceptualmente más importante es que esas fuerzas virtuales, o ese sistema de fuerzas virtuales, que pueden ser fuerzas y momentos, solo momentos, solo fuerzas, tiene que encontrarse en equilibrio. Esa es la premisa fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar el concepto de sistema de fuerzas virtuales, o el concepto de fuerza virtual, lo vamos a utilizar para plantear otro teorema, que en este caso es el teorema de trabajos virtuales complementarios. Entonces, vamos a ver qué dice el principio de trabajos virtuales complementarios. Y dice, en una estructura con un campo de desplazamientos y deformaciones compatibles, o sea, lo que ahora aparece como real son los desplazamientos y las deformaciones, dice, el trabajo externo complementario de un campo arbitrario de fuerzas virtuales, o sea, de un sistema de fuerzas virtuales, sobre los desplazamientos reales, sobre el campo real de desplazamientos, es igual al trabajo interno complementario de los correspondientes esfuerzos internos virtuales sobre el campo real de deformaciones, o sea, sobre las deformaciones reales. Fíjense que lo que parece enredado es exactamente lo opuesto a lo que vimos antes. En el principio de los trabajos virtuales, lo que teníamos como real eran las fuerzas y los esfuerzos internos en la estructura. Y lo que teníamos como virtual eran los desplazamientos y las deformaciones. Ahora es al revés. Las magnitudes reales y virtuales se van a intercambiar. Lo que tenemos como real son los desplazamientos y las deformaciones causadas por un sistema de fuerzas reales que en este caso no nos interesa cuál es. Lo que sabemos es que la estructura está deformada, se producen desplazamientos en la estructura y esos desplazamientos están relacionados con las deformaciones. Y lo que ahora aparece como virtual es un sistema de fuerzas virtuales y esfuerzos internos que aparecen debido a la actuación de ese sistema de fuerzas virtuales sobre la estructura. Entonces van a ver que hay una analogía entre lo que nosotros ya planteamos, pero con una transposición de las magnitudes virtuales y reales. Volvemos a nuestra estructura y asumimos que bajo un sistema de fuerzas cualquiera, el punto A sufre un desplazamiento, pasa a ocupar la posición A', como tenemos aquí, pero este desplazamiento que se produce es un desplazamiento real. O sea, sobre nuestra estructura actúa un sistema de fuerzas, que no nos interesa cuál es, y sabemos que bajo ese sistema de fuerzas el punto A cambia la posición A'. Ahora las barras, la BA pasará a la posición BA', la CA pasará a la posición CA', y la DA pasará a la posición DA', produciéndose deformaciones en cada una de las rebanadas y alargamientos de esas barras.
esos alargamientos, que ahora no son más asterisco, porque esto es real ahora, los alargamientos serán delta AD, delta AC y delta AB, que se calculan de la misma manera que antes. Los desplazamientos van a ser iguales a el desplazamiento del punto A, o sea, los alargamientos de cada barra van a ser iguales al producto del desplazamiento del nudo A por el coseno del ángulo que forma el radio vector del desplazamiento con la dirección de cada una de las barras. O sea que ahora tenemos un campo real de desplazamientos. Realmente el desplazamiento del punto A es este, delta, este vector verde, y se producen en las rebanadas que conforman cada barra deformaciones reales, y la integral de esas deformaciones reales, ¿qué es? Es el alargamiento de cada una de las barras de la estructura. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Bien. ¿Quién tenemos que hacer aparecer ahora? El sistema de fuerzas virtuales. O sea que va a aparecer un sistema de fuerzas virtuales en equilibrio. Fíjense ahora y acuérdense bien de esto. Fíjense la particularidad. Yo voy a conformar mi sistema de fuerzas virtuales con una fuerza P, asterisco, aplicada en cualquier dirección. ¿Sí? Ya vamos a ver que la dirección después me va a servir para el cálculo de los desplazamientos, pero ahora en este caso la dirección no es importante establecerla. Y si nosotros considerásemos solamente esta fuerza, por no aparecer ninguna otra fuerza, no está en equilibrio. ¿Sí? ¿Quién tiene que aparecer para que esté en equilibrio? Dijimos las reacciones. Las reacciones de vínculo. Pero fíjense que yo ahora me voy a valer solamente de esta barra y de esta barra para establecer las reacciones. ¿Por qué? Porque considerando solamente dos barras, se va a producir un esfuerzo interno N asterisco AB y N asterisco AC, y estas dos ya me sirven para equilibrar a esta. No necesito en realidad esta barra. O puedo no necesitar esta, o puedo no necesitar esta. Entonces, yo voy a asumir de hecho que el NAD asterisco, o sea, el esfuerzo interno virtual de la barra AD, lo voy a poner nulo, o sea, lo voy a establecer nulo, y voy a decir que solamente voy a necesitar el esfuerzo axial N asterisco AB y el esfuerzo axial N asterisco AC para que mi sistema de fuerzas virtuales esté en equilibrio. O sea que en realidad, yo, ¿qué es lo que hice? Me simplifiqué el problema, porque si yo tendría que haber yo podría tranquilamente haber no supuesto de antemano que el esfuerzo axial en esta barra sea nulo, pero no podría usar solamente las ecuaciones de equilibrio para determinar los esfuerzos internos, porque sabemos que este es un hiperestático de grado 1. Entonces, yo me saqué el problema de resolver un hiperestático para establecer el sistema de fuerzas virtuales en equilibrio, porque lo único que necesito es que esté en equilibrio. Y yo para equilibrarlo puedo usar dos barras cualquiera. Podría usar la AB y la AC, como acá. Podría usar la AB y la AD y establecer que el esfuerzo interno en esta barra sea nulo. O podría haber usado la AC y la AD y establecer que el esfuerzo interno virtual en esta barra sea nulo. Lo importante es entender, lo importante es poder conceptualizar que lo importante del sistema de fuerzas virtuales es que tiene que estar en equilibrio. No importa si yo, para establecer ese equilibrio,
lo hago simple y lo planteo sobre una estructura isostática que está tomada del hiperestático original que es este, o puedo tomarlo de un hiperestático si me quiero complicar, pero digamos, lo importante es que el sistema de fuerzas virtuales tiene que estar en equilibrio. Y repito, en esta estructura en particular, para establecer el equilibrio, si yo aplico esta fuerza virtual P asterisco, solamente necesito 2 barras. No necesito las 3 barras para establecer el equilibrio. ¿Se entiende este concepto? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que van a aparecer que es fuerzas virtuales, esta fuerza virtual P asterisco, y esfuerzos internos virtuales N asterisco. En este caso, como dijimos, van a aparecer un N asterisco AB y un N asterisco AC y un N asterisco AD que lo establezco como nulo directamente. O sea, no lo necesito para equilibrar mi sistema de fuerzas virtuales. Ya tengo las magnitudes reales, tengo las magnitudes virtuales, lo que voy a hacer ¿qué es? Aplicar o calcular el trabajo virtual. Externo por un lado, interno por el otro. Pero ahora, no va a aparecer el trabajo virtual externo e interno, sino que va a aparecer el trabajo virtual complementario. Y de nuevo la sutileza. ¿Por qué complementario? Porque ahora lo que varía es el sistema de fuerzas que actúa sobre la estructura. Las fuerzas virtuales las podemos pensar como una variación de las fuerzas. Así como los desplazamientos virtuales era un desplazamiento que aparecía cuando las fuerzas estaban aplicadas, lo que aparece ahora es una fuerza cuando el desplazamiento ya existe. Entonces, recuerden lo que hablamos hace 2 clases atrás de trabajo y trabajo complementario. Y recordamos hoy al inicio de la clase. Trabajo cuando lo relacionamos con la aparición de un desplazamiento o con la variación de un desplazamiento. Trabajo complementario, aparece una fuerza o aparece una variación de la fuerza. Por eso lo que ahora aparece es un trabajo virtual, porque tenemos magnitudes reales y magnitudes virtuales, pero complementario, porque lo que aparece como variación son las fuerzas. ¿Cuáles? Las fuerzas virtuales. Entonces planteamos nuevamente, trabajo virtual complementario externo es el que realiza las fuerzas virtuales sobre los desplazamientos reales. Y ahora aparece la rayita del complementario y de nuevo el asterisco. ¿Por qué? Porque hay algo que es real y algo que es virtual. Y nuevamente, no aparece el factor 1/2 porque las fuerzas virtuales no guardan ninguna relación con los desplazamientos reales. Inclusive, fíjense que como lo pensamos, la estructura se deforma, aparece el vector delta y los alargamientos, porque hay un sistema de fuerzas que por ahora no nos interesa, que es el que hace que la estructura se deforme. Y después aparecen las fuerzas virtuales. O sea que en definitiva, los desplazamientos que se produjeron y las fuerzas virtuales no tienen una relación causa-efecto entre ellas. Entonces no aparece el factor 1/2, ¿sí? Es por lo mismo que comentamos recién, cuando vimos el tema del trabajo virtual. Recapitulando, desplazamientos reales, delta, real, por fuerzas externas virtuales. P asterisco es la fuerza interna virtual. Por el coseno del ángulo, que es este ángulo que se forma entre estos vectores. ¿Qué pasa con el trabajo virtual complementario interno ahora? Bueno, van a aparecer los alargamientos producidos por los desplazamientos reales y los esfuerzos internos provocados ¿por quién? Por la fuerza, por el sistema de fuerzas virtuales. ¿Sí? Perdón.
Fíjense, N asterisco AB, N asterisco AC, y dijimos que el N asterisco AD era nulo, por lo cual no se iba a producir un trabajo virtual externo para esa barra. ¿Por qué? Porque si bien había un alargamiento virtual en la barra AD, no hay un esfuerzo interno virtual, repito, como no hay, si bien hay un alargamiento real de esa barra, no hay un esfuerzo interno virtual correspondiente a esa barra. ¿Por qué? Porque yo simplemente establecí que para el equilibrio me iba a sostener solamente en la barra AB y en la barra AC, por lo cual aparecen esfuerzos internos solamente para esas barras. Trabajo virtual complementario, nuevamente, interno, igual al cambio de la energía interna de deformación complementaria, igual. Sumatoria, ahora de solamente 2 barras, nada más, por lo que comenté recién, de los esfuerzos, de los productos de los esfuerzos internos virtuales, N asterisco, por los alargamientos reales, que son la integral de las deformaciones de cada una de las rebanadas que conforman cada una de las barras. ¿Sí? En este caso solamente la barra AC y AB. Esos alargamientos eran iguales a ¿quién? A delta por los cosenos del ángulo, que formaba la dirección del desplazamiento real con las direcciones de cada una de esas barras. Fíjense que estamos aplicando los mismos conceptos que antes. Y como aplicamos los mismos conceptos de antes, ¿quién aparece ahora? El equilibrio. Pero ¿quién está en equilibrio ahora? La fuerza externa virtual con los esfuerzos internos virtuales. ¿Por qué? Porque era una condición que el sistema de fuerzas virtuales tenía que estar en equilibrio. Entonces, si el sistema de fuerzas virtuales tenía que estar en equilibrio, aplicando exactamente lo mismo que antes, y como aparece delta como desplazamiento real como factor común, y P asterisco coseno de tita es igual a la sumatoria de los n asterisco por los cosenos de tita i, llegamos a ¿qué? A la igualación de los trabajos complementarios ahora. Trabajo complementario externo igual a trabajo complementario interno. Entonces, ¿con qué tiene relación este principio de trabajos virtuales complementarios ahora? No va a tener tanta relación con el equilibrio, sino con qué va a tener relación. Con la compatibilidad de los desplazamientos. Porque lo que es real ahora son los desplazamientos y las deformaciones. El sistema de fuerzas virtuales es lo que tiene que estar en equilibrio, pero no me habla de las fuerzas reales. Las fuerzas reales quedaron allá y lo único que produjeron fueron desplazamientos y deformaciones que son compatibles. Y el equilibrio está en el sistema de fuerzas virtuales, que eso en realidad lo puedo establecer yo. Y ya vimos que tengo varias formas de establecer el equilibrio de ese sistema de fuerzas virtuales. Entonces lo importante del principio de trabajos virtuales complementarios no es tanto el equilibrio, sino es la compatibilidad entre desplazamientos y deformaciones. Por eso este principio es el que se usa ¿para qué? Para calcular desplazamientos. ¿Se comprende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a, de la misma forma que lo hicimos con el principio de trabajos virtuales, lo vamos a conceptualizar. Ahora lo que tenemos es un campo real y compatible de desplazamientos y sus deformaciones. O sea, lo que ahora es real son desplazamientos, E sub i, o sea, desplazamientos de determinados puntos de la estructura, y las deformaciones que son compatibles con esos desplazamientos. Nuevamente, ¿quiénes van a aparecer? Deformaciones longitudinales, distorsiones, curvaturas y ángulos específicos de torsión.
Y lo que aparece ahora es un campo virtual de fuerzas y esfuerzos internos. ¿Quiénes? Fuerzas F asterisco que van a estar aplicadas en los puntos, I, donde aparecen los desplazamientos reales, y ese campo virtual de fuerzas en equilibrio, o por ese campo virtual de fuerzas en equilibrio, van a aparecer ¿quiénes? Los esfuerzos internos en los elementos de la estructura. Fíjense que estamos invirtiendo lo que es virtual y lo que es real de lo que vimos al inicio. En el principio de trabajos virtuales eran fuerzas y esfuerzos internos reales, desplazamientos y deformaciones virtuales. En el PTBC, en el principio de trabajos virtuales complementarios, es desplazamientos y deformaciones reales, fuerzas y esfuerzos internos virtuales. Estas fuerzas externas virtuales estarán en equilibrio elástico con estos esfuerzos internos virtuales. Normal virtual, cortes, momentos y momento de torsión. ¿Qué dice el principio? El PTBC, ¿qué es lo que dice? Trabajo virtual complementario externo igual a la sumatoria, extendida a todos los puntos donde se aplican las fuerzas, de las fuerzas virtuales sobre los desplazamientos reales. Trabajo virtual complementario interno, sumatoria, extendida a todas las barras, de la integral extendida a la longitud de cada barra, de el trabajo virtual complementario interno, que es la integral a lo largo de la barra de el producto de el normal virtual por los alargamientos reales, los momentos virtuales por las curvaturas reales, los cortes virtuales por las distorsiones reales y el momento de torsión virtual por el ángulo específico de torsión real. De acuerdo al principio, entonces se cumple esta igualdad de los trabajos virtuales y fíjense ahora, ¿quién aparece como incógnita ahora? El desplazamiento. ¿Por qué? Porque lo que yo aplico virtualmente es una fuerza. Entonces, eso me va a permitir calcular desplazamientos. Y lo que vamos a ver a continuación es una aplicación directa de esto. Entonces, como lo que se aplican son fuerzas virtuales, el principio se llama también principio de trabajos virtuales complementarios o principio de las fuerzas virtuales, y nuevamente no hicimos ninguna hipótesis entre relación entre deformaciones y esfuerzos internos o entre fuerzas y desplazamientos. O sea que lo podemos utilizar también para el caso donde no se cumple la hipótesis de linealidad mecánica. Entonces, ahora mismo vamos a ver una aplicación directa de esto, que es a donde íbamos a llegar. El método se llama método de la carga virtual unitaria. Vamos a ver esta estructura, que es una estructura genérica que está sometida a un sistema de cargas cualquiera, ¿sí? En este caso tenemos una carga concentrada, un gradiente de temperatura, una carga uniformemente distribuida. Y lo que queremos calcular es el desplazamiento del punto J en la dirección D. Eso es nuestra incógnita a determinar. Sabemos que bajo este estado de cargas, los puntos de la estructura se van a desplazar, van a girar, y correspondientemente, con los desplazamientos y giros de los puntos de la estructura, van a aparecer las deformaciones correspondientes. O sea, las rebanadas se van a alargar, van a sufrir una curvatura por flexión y se van a distorsionar. Entonces, sabemos que los puntos se desplazan y que existen deformaciones. No sabemos todavía cuáles son, ¿sí? Pero sí sabemos que si la estructura está en equilibrio,
esos desplazamientos y esas deformaciones pues, van a aparecer. Por lo tanto, van a ser reales. ¿Por qué? Porque son las que efectivamente se producen bajo ese estado de cargas que actúa sobre la estructura. O sea que van a aparecer alargamientos, distorsiones y curvaturas. Pero nuestra principal incógnita es esta. Delta J. ¿Cuál es el desplazamiento del punto J en la dirección D? Esa es nuestra incógnita. Esa es nuestra incógnita. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es? Vamos a aplicar una fuerza virtual. Una sola fuerza virtual. ¿Qué es esta? ¿Cómo la vamos a aplicar? Bueno, la vamos a aplicar en el punto donde nosotros queremos calcular el desplazamiento y en la dirección en la cual nosotros queremos calcular el desplazamiento. Y le vamos a dar una magnitud convencional, 1 kilonewton. Esa fuerza cumple con las condiciones de representar un sistema de fuerzas virtuales en equilibrio. ¿Por qué? Porque van a aparecer una reacción vertical en cada uno de los apoyos y una reacción horizontal. Esta fuerza la vamos a llamar F asterisco J, y acá aparecerán un R asterisco, un RI, un RIA asterisco, un RXA asterisco y un RIB asterisco. Estas R, ¿sí?, van a formar con esa fuerza F sub J asterisco un sistema de fuerzas virtuales en equilibrio. O sea que yo puedo tomar a esa fuerza F y a sus reacciones correspondientes como un sistema de fuerzas virtuales, como un sistema de fuerzas virtuales, porque se satisface la condición de equilibrio, que en realidad es la única que tenía que cumplir para poder considerarse como ella. A partir de esas fuerzas virtuales, activas y reactivas, van a aparecer los esfuerzos virtuales correspondientes. Van a aparecer un esfuerzo normal virtual, un esfuerzo de corte virtual y un momento flector virtual. Y ahora yo voy a poder plantear el principio de trabajos virtuales complementarios. ¿Y cómo lo voy a plantear? Bueno, yo voy a decir trabajo virtual complementario externo es igual al producto de ¿quién? Esta F asterisco sub J, ¿por quién? Por el desplazamiento delta J del punto donde yo quiero calcular. ¿Por qué no aparecen acá? ¿Por qué no aparece el trabajo virtual complementario externo de las reacciones? Si dijimos que acá aparecía una reacción, acá aparecía otra y acá aparecía otra. ¿Por qué no sumo acá el trabajo virtual complementario de las reacciones? ¿Por qué no aparece el trabajo virtual complementario externo de las reacciones? ¿Cuánto vale el desplazamiento real de los puntos donde actúan las reacciones? 0. 0. Entonces, si la fuerza es distinta de 0, pero el desplazamiento es nulo, ¿el trabajo cuánto vale? 0. 0. Listo. Entonces, ¿y si yo dije que la fuerza vale 1 kilonewton? Entonces, 1 por delta J me queda delta J.
directamente. O sea que ya me queda una ecuación para determinar un desplazamiento. ¿Y qué es lo que yo tengo aquí adentro? Aquí tengo el trabajo, aquí tengo el trabajo virtual complementario interno. Y si yo, como vimos en la clase anterior, desprecio la contribución del trabajo interno por corte y por esfuerzo normal, la única integral que yo tendría que resolver es la de los momentos virtuales por las curvaturas reales. Esto es lo virtual, fíjense, asterisco, y esto es lo real. La curvatura es la curvatura real. ¿Y cuánto vale la curvatura real? La curvatura real vale, ahora sí, aplicando la hipótesis de linealidad mecánica, vale m sobre e por i. ¿Y este m? ¿Cuál es este m? Bueno, son los momentos, este m, que está acá, este m, son los momentos flectores de esta estructura, sometida ¿a quién? A la carga P, al gradiente de temperatura, a la carga distribuida. Entonces, si yo resuelvo estáticamente esta estructura, conozco los diagramas de momentos de esta estructura. Si conozco la estructura, conozco la rigidez. Si resuelvo estáticamente el estado virtual, conozco los diagramas de momentos del estado virtual. Y entonces, ¿qué hago? Resuelvo esta integral donde acá tengo una función, otra función, y después, ¿qué hago? Integro m por m para cada una de las barras de la estructura, y después sumo la contribución del trabajo virtual complementario interno para todas las barras. Y entonces, resolviendo esto, yo puedo calcular como incógnita mi desplazamiento. Entonces, el principio de trabajos virtuales complementarios, para lo que me sirve, es como herramienta para el cálculo de desplazamientos en estructuras. O sea que, ¿cómo sería la metodología conceptual? Que ya la vamos a ver con algunos ejemplos. Yo tengo mi estructura y lo que hago ¿qué es resolver estáticamente mi estructura, con lo cual tengo los momentos, tengo el diagrama de momentos, y después ¿qué hago? En el punto en el cual yo quiero calcular el desplazamiento y en la dirección del desplazamiento que yo quiero calcular, o de la componente de desplazamiento que yo quiero calcular, ¿qué hago? Coloco una fuerza virtual unitaria en ese punto y en esa dirección. Resuelvo la estática del estado virtual y después ¿qué hago? Resuelvo esta integral. Integral del momento virtual por el momento real dividido la rigidez para cada una de las barras y sumo la contribución de cada una de las barras de la estructura. Y esa sumatoria de esas integrales es lo que me da el desplazamiento en el punto y en la dirección en el que yo calculé, en el que yo coloqué la fuerza virtual unitaria. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Hagamos 5 minutitos de recreo. Tomo un poco más de agua porque me estoy quedando sin voz y resolvemos dos ejemplos de esto. ¿Sí? A las 17 volvemos.
Bien, bueno, retornamos para que no se nos vaya la hora. Vamos a ver cómo se aplicaría este método para la determinación de desplazamiento. Lo vamos a ver primero para un reticulado, muy simple, muy sencillo, en realidad para un sistema de barras articuladas, y después para una estructura de alma llena. Entonces, aquí tienen el esquema del sistema de barras articuladas. Tenemos un sistema de barras, una barra 1 que va entre el nudo A y el nudo C, y una barra 2 que va entre el nudo B y el nudo C, que están articuladas en C, y en C aparece una fuerza de 20 kN aplicada. Y queremos calcular el desplazamiento horizontal del punto C. Ahí tienen los datos de la estructura. El ángulo que forma la barra 1 con el eje horizontal es 45 grados. ¿Cómo aplicaríamos esto? ¿Cómo aplicaríamos el principio de trabajos virtuales complementarios para esto? Bueno, en principio vamos a traernos nuevamente la fórmula del método de la carga virtual unitario del principio de trabajos virtuales complementarios. Fíjense nuevamente. Trabajo virtual complementario externo está dado por el producto de las fuerzas virtuales y por los desplazamientos reales, o sobre los desplazamientos reales. Y el trabajo virtual complementario interno está dado por la sumatoria, extendida a todas las barras, de la integral, extendida a la longitud de cada barra, de los esfuerzos internos virtuales sobre las deformaciones reales. Eso es lo que vimos para una estructura en flexión, ¿sí? Pero si la estructura es un reticulado, lo que van a aparecer no van a aparecer momentos virtuales, sino que van a aparecer esfuerzos normales virtuales, y no van a aparecer curvaturas reales, sino que van a aparecer alargamientos, alargamientos no, deformaciones axiales reales. Entonces, fíjense cómo se modifica la ecuación. Lo que aparece es un esfuerzo normal virtual y una deformación real. Pero si yo la deformación real, mediante la ley de Hooke, la relaciono con el esfuerzo normal y la rigidez de la barra, me queda que la deformación es igual al esfuerzo normal real sobre la rigidez de cada barra. Aquí aparece el esfuerzo normal virtual, pero ahora, fíjense, los normales en un reticulado, los esfuerzos axiales son constantes a lo largo de la longitud de la barra, por lo tanto puedo sacarlos de la integral, tanto sean los reales como los virtuales. La rigidez también es constante porque el área y el material, menos que menos, no cambian a lo largo de la longitud de cada barra. Por lo tanto, el E y el A lo puedo sacar también afuera. Entonces, lo único que me queda dentro de la integral extendida a la longitud es el diferencial de la longitud. Por lo tanto, la integral del diferencial es igual a la longitud, y lo que me queda, ¿qué es? La sumatoria de ¿quién? De el esfuerzo normal real por la longitud de cada barra sobre la rigidez por el esfuerzo normal virtual. Y aquí aparece un término E sub 0 adicional. ¿Para qué? Como esto es el desplazamiento, o sea, es el alargamiento de cada barra debido a las cargas aplicadas, pueden aparecer alargamientos, o pueden aparecer en general alargamientos o acortamientos en cada barra debido a otras cuestiones o a otras razones que no sean las cargas sobre la estructura. Por ejemplo, pueden aparecer alargamientos o acortamientos debido a la temperatura, pueden aparecer alargamientos o acortamientos debido a defectos del montaje de la estructura, que la barra no tiene la longitud teórica, sino que
se fabricó con una mayor longitud o se fabricó con una menor longitud, entonces esos defectos de ajuste pueden reflejarse también aquí. Si actúan solamente cargas, como es en este caso, este término E sub 0 se anula directamente. Pero fíjense que en realidad la forma, el formato de la ecuación, esta es la que dedujimos recién, esto es para un reticulado, es exactamente igual, porque en el miembro de la izquierda lo que tenemos es el trabajo virtual complementario externo, y lo que tenemos en el miembro de la derecha, con las simplificaciones que vimos, es el trabajo virtual complementario interno. Nuevamente, fuerzas y esfuerzos internos virtuales, desplazamientos, deformaciones reales. Esto es lo que dice acá, ¿ven? Fuerzas virtuales, la fuerza virtual aplicada, una fuerza unitaria. El desplazamiento es el desplazamiento real del punto donde aplicamos la fuerza virtual unitaria. Estas deformaciones axiales son las reales, debidas ¿a quién? A las cargas que actúan sobre la estructura. Y el esfuerzo axial virtual es el que aparece debido a quién? A la fuerza virtual unitaria, y son por medio del cual se provee el equilibrio. Recuerden que el sistema de fuerzas virtuales es un sistema cuya condición fundamental es que tiene que estar en equilibrio. Entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Resolvemos estáticamente el estado real. Planteando el equilibrio en el punto C, tenemos un esfuerzo normal, tenemos un alargamiento a la barra 1, que corresponde con un esfuerzo normal de tracción de 28,28 kilonewton y una compresión en la barra 2 de 20 kilonewton. Recuerden que nosotros lo que queríamos calcular era el desplazamiento horizontal del punto C. Por lo tanto, el sistema de fuerzas virtuales que tenemos que aplicar consta de una fuerza unitaria virtual, fíjense que aparece el asterisco, en el punto C, en la dirección en la cual queremos calcular el desplazamiento. Si es horizontal, va a aparecer una fuerza horizontal y de valor 1 kilonewton. ¿Este sistema de fuerzas virtuales está en equilibrio? Y sí, porque bajo este sistema van a aparecer aquí reacciones en A, reacciones en B, tal que las reacciones en A, la reacción en B y esta fuerza estén en equilibrio. Y no modifica el estado de fuerzas y deformaciones. Y sí, porque le dimos una magnitud, en realidad la magnitud unitaria puede ser 1 kilonewton, 1 kilogramo, 1 gramo, la unidad que quieramos, ¿sí? Pero en realidad ni siquiera su magnitud es importante, porque en lo único que va a ingresar el cálculo en el único lugar que va a ingresar la magnitud es en calcular el trabajo virtual complementario externo, o sea, digamos, no modifica nada del cálculo, digamos, ¿sí? Entonces, podemos asumir que le damos un valor unitario suficientemente reducido, o convencionalmente le damos, si queremos, un kilonewton para que podamos aplicarlo directamente para que el resultado sea un desplazamiento. Pero en realidad lo importante es que lo fundamental es que la magnitud no es importante. Resolvemos el sistema virtual, ¿sí? La resolución del sistema virtual es similar a la resolución del sistema real. Se va a producir un alargamiento a la barra 1, un acortamiento a la barra 2 y esfuerzos normales que van a valer 1,4 positivo en la barra 1 y 1 kilonewton negativo en la barra 2. Si aplicamos
la ecuación del método, tal como la vimos recién, lo que tenemos es trabajo virtual, trabajo virtual complementario externo, igual al producto de la fuerza virtual por el desplazamiento real. Y aquí lo que tenemos es, en el trabajo virtual complementario interno, lo que tenemos que es el alargamiento real, este término no juega, esto es el alargamiento real de la barra, que está dado por el producto del esfuerzo normal, por la longitud dividido su rigidez, y lo multiplicamos por el normal virtual. O sea que, en este caso vamos a tener 707, que es la longitud, esta, de la barra 1, 2828 es el esfuerzo normal real, 1,41 es el esfuerzo normal virtual, dividido 200 por 10 a la 6 por 5 por 10 a la menos 4, que es el producto del módulo de deformación por el área. Esto es lo que corresponde, esto corresponde a la barra 1. Corresponde a la barra 1. Para la barra 2 vamos a tener 5, que es la longitud, menos 20, que era el normal real, y menos 1, que es el normal virtual, dividido nuevamente por la rigidez. Eso me da 0,00383 metros directamente. Un tema importante es ver el signo de esto. El signo del trabajo virtual interno me dio positivo. Este signo es positivo. Por lo tanto, que el trabajo virtual complementario interno, que este producto, esta cuenta, digamos, me haya dado positiva, quiere decir que el producto de la fuerza virtual externa por el desplazamiento real también es positivo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que si esto, que es una cuenta que me da un trabajo, me dio positivo, quiere decir que el desplazamiento está dado o se produce en la dirección de la fuerza virtual que yo planteé. O sea que este nudo se desplaza en dirección horizontal una cantidad U sub C que vale 0,0038 metros, que es lo que me dio acá. Si este valor hubiese sido negativo, lo que me dice es que el producto de H asterisco por U es negativo. Por lo tanto, si yo planteé H asterisco hacia la derecha, el desplazamiento tiene que ser hacia la izquierda, para que este trabajo sea también un trabajo negativo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Se entendió para el cálculo de un reticulado? Muy sencillo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora para una estructura de alma llena. ¿Qué pasa para una estructura de alma llena? Vamos a ver esta estructura, que es una estructura isostática conformada por dos barras, la barra AB y la barra BC, donde la barra AB está sometida a una carga de 15 kN en el centro del vano. Y lo que queremos calcular ahora, ¿qué es? Es el desplazamiento horizontal de B. Nuestra incógnita es U sub B. El desplazamiento horizontal del punto B. Esto es lo mismo
que ya vimos, es la expresión del método de la carga virtual. Esto es exactamente igual. Fíjense que ahora lo que aparece es que la curvatura real va a estar expresada por la relación entre el momento real y la rigidez a flexión. Acá hemos sumado también una curvatura chi sub 0 por si existe, por ejemplo, una curvatura debida a una deformación impuesta, por ejemplo, como ya vimos que podían aparecer curvaturas debidas a un gradiente de temperatura. En realidad, la curvatura real, que es esta, está dada por la suma de las curvaturas debidas a deformaciones impuestas más la curvatura debida a las cargas que actúan sobre la estructura. ¿Sí? Por eso aquí aparece M como el momento flector que aparece debido a las cargas que actúan sobre la estructura. Recuerden que si es una deformación impuesta, no es una deformación que aparece por carga, sino es una deformación que aparece por otra causa que es diferente a las cargas que actúan sobre la estructura. Por lo tanto, si es una estructura formada por barras unidas por nudos rígidos, una estructura formada por barras de alma llena, lo que necesitaremos determinar son los momentos virtuales, los momentos flectores virtuales, y, por otro lado, los momentos flectores reales. Y los momentos flectores virtuales van a estar relacionados ¿con quién? Con la fuerza virtual unitaria que yo voy a aplicar. ¿Y la fuerza virtual unitaria con quién está relacionada? Con el punto donde yo quiero calcular el desplazamiento. Recuerden que la fuerza virtual unitaria se aplicaba en el punto y en la dirección a la que yo quería calcular el desplazamiento. Resuelvo, por un lado, mi estructura real, o sea, la estructura, la barra de alma llena, sometida al estado de cargas reales. Va a aparecer una... Denme un segundo que se me va a acabar la batería, enchufo y seguimos. Un momento. Ahora sí. Decía, resolvemos la estructura sometida al estado de cargas reales, por lo tanto va a aparecer una reacción horizontal aquí. Como hay un momento desbalanceado, va a aparecer una reacción vertical aquí, en este sentido, y una reacción vertical aquí. ¿Sí? Esta fuerza vale P para que haya equilibrio en dirección horizontal, y esta fuerza vale P por su brazo de palanca, que en este caso es la mitad de esta longitud, 3 por P sobre 4. Si P vale 15, esto es 45 sobre 4, que es igual a 11,25. Negativo en la reacción en A, positivo en la reacción en C hacia arriba. ¿Sí? Este estado de cargas produce este diagrama de momentos. ¿Sí? Como yo tengo que meter los momentos dentro de una integral, yo los voy a plantear como funciones. ¿Sí? Después con Eduardo van a ver que hay otra forma de efectuar las integrales. Pero en general yo las puedo plantear también como un momento. Yo voy a plantear para la barra vertical, voy a plantear que están en función de I, ¿sí?
donde I lo voy a considerar de aquí hacia arriba, y para la barra horizontal yo lo voy a plantear en términos de X, donde X va en esta dirección, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener para la barra AB, voy a tener una función lineal entre I igual a 0, que es este punto, I igual a 3 metros, que es este punto. Fíjense que varía linealmente con I, y entre I igual a 3, que es este punto, e I igual a 6, que tenemos en este punto, es una función constante igual a 45. Y para el caso de X, voy a tener una variación lineal en términos de X, ¿sí? que es igual al producto de la reacción por la distancia X. ¿Sí? Eso es simplemente resolver estáticamente mi estructura y plantearnos los momentos, los esfuerzos internos en general, como funciones. ¿Por qué como funciones? Porque yo voy a tener que plantear el trabajo como el trabajo que aparece en una rebanada, y después integrarlo a lo largo de toda la longitud de la barra. ¿Sí? Si, como en este caso que tenemos aquí, en toda la barra corre una misma función, ¿sí? Planteo una función que es válida para toda la longitud de la barra. En este caso, voy a tener, como tengo dos funciones, tengo que plantearme una función entre 0 y 3 metros, que es esta, y otra función entre 3 y 6 metros, que es esta. ¿Sí? Siempre que la función cambie dentro del intervalo de integración, yo tengo que plantearme, para una parte vale esta función, para otra parte vale esta otra función. Esto después, como comenté con Eduardo, van a ver una variante que es integración mediante unas tablas que contienen formas de diagramas, y esto se puede automatizar un poco más sin tener que plantearnos las funciones. Pero en realidad creo que queda claro que todos entienden cómo se define por partes una función que varía en el intervalo de integración. Ahora tengo que resolver mi estado virtual, ¿sí? Si yo quería calcular el desplazamiento horizontal, en B lo que tengo que hacer es aplicar una fuerza unitaria virtual en B, ¿sí? Entonces, nuevamente, van a aparecer, para equilibrar esta fuerza virtual, va a aparecer una reacción aquí, una reacción aquí y una reacción aquí. ¿Sí? Esta vale 1 y esta vale 6 sobre 4. Porque 6 es el momento que genera esta fuerza por 6, que es su brazo de palanca, y 4 es el brazo de palanca de estas reacciones. Por lo tanto, estas fuerzas verticales son de mayor magnitud que las fuerzas horizontales, por ser menor su brazo de palanca entre ellas. ¿Sí? Entonces esto vale 1,5 y esto vale 1,5. Entonces, bajo este estado de cargas virtuales van a aparecer estos momentos, que son momentos virtuales. ¿Sí? Fíjense que aparece el asterisco aquí y aparece el asterisco aquí. ¿Sí? Aquí vamos a tener directamente para toda la longitud de la barra vertical y toda la longitud de la barra horizontal, vamos a tener una misma función de momento, en este caso 1 por I, que es la coordenada vertical. Recuerden que I corría así, y que X corría así, y acá tenemos este diagrama 1,5X. Y ahora, resuelto el estado virtual por un lado y resuelto el estado real por el otro, lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación del método de la carga virtual unitaria, donde el desplazamiento en B era
la integral entre A y B del momento virtual por la curvatura real. Recuerden que la curvatura, chi, era igual a el momento sobre la rigidez, a flexión. Para la barra AB integramos respecto del diferencial de I. Para la barra CB integramos respecto del diferencial de X. Recuerden que no es de B a C porque la X la poníamos desde C hasta B. Entonces, reemplazando la función del momento virtual y la función del momento real dividida E por I, que me da la curvatura, si resolvemos esas integrales que son las mismas que están resueltas aquí y las que están resueltas en el apunte, el desplazamiento me da 0,011 positivo, por lo cual ese desplazamiento positivo indica que el signo del trabajo virtual complementario externo también es positivo, lo cual indica que si nosotros colocamos la fuerza virtual unitaria de izquierda a derecha, el desplazamiento real va a ser también de izquierda a derecha. ¿Para qué? Para que el trabajo virtual complementario externo sea un trabajo positivo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Diagrama y deformada de la estructura. Fíjense que este es el desplazamiento que calculamos recién, ¿sí? Y este es el diagrama de momentos de la estructura. Lo que me dice es que si tenemos tracción por la parte interior, en la barra vertical, la curvatura es en este sentido, y si tenemos tracción en la parte inferior, la curvatura es en este sentido, ¿sí? Y el nudo B se desplaza en dirección horizontal aquí. Entonces, necesariamente, este nudo C, por tener este tipo de vinculación, se desplazará. No exactamente lo mismo que U sub B, pero se desplazará. Por lo tanto, aparece esta deformada. Fíjense que la barra vertical tiene una deformada contracción en la parte inferior, congruente con su diagrama de momento, y la barra horizontal tiene una deformación un poco más o menos visible que la de la barra vertical, pero también donde se aprecia una curvatura donde aparecen los alargamientos en la parte inferior de la barra, congruente nuevamente con su diagrama de momentos. Esto es para que ya vayamos viendo cómo empezar a dibujar las deformadas, ¿sí? Recuerden que una vez que nosotros podemos calcular los desplazamientos y tenemos los diagramas de momentos, ya con los desplazamientos de determinados puntos de la estructura y el diagrama de momentos, entendiendo cómo se corresponden las curvaturas de las barras con el diagrama de momento y con la posición del diagrama de momento, ya empezamos a ver cómo esquematizar. Nadie dice que lo dibujen de manera exacta, pero sí con precisión y esquematizando cómo es la deformada de la estructura. ¿Quedó más o menos claro esto? ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, tenía más para dar, pero se nos ha ido el tiempo bastante rápido. Así que bueno, por esta semana, que ya tienen para estudiar para el parcial del próximo sábado, vamos a dejar acá. La semana que viene, en un ratito de la clase, terminamos con los teoremas de reciprocidad y ya empezamos con la próxima
unidad que es resolución de estructuras indeterminadas con incógnitas estáticas, que es el primer método que vamos a ver para resolver una estructura estáticamente indeterminada, ¿sí? Así que bueno, yo voy a parar la grabación aquí.